Seguro que la historia de Hansel y Gretel les suena a todos, ¿verdad? La casita de jengibre, la bruja, las migas de pan. Pero bueno, el cuento que conocemos hoy en día es una versión bastante, digamos, edulcorada. Vamos a meternos de lleno en la versión original, la de 1812 de los hermanos Grimm. Y les aviso, es mucho, mucho más oscura. Pues miren, la historia arranca justo aquí. Y esto no es el comienzo de una aventura, es un abandono en toda regla. Dos niños, Hansel y Gretel, solos, junto a una pequeña hoguera en medio de un bosque que parece no tener fin, viendo cómo sus propios padres se alejan para no volver. La intención es brutalmente clara, dejarlos allí para que mueran, ya sea de hambre o devorados por los animales. Entonces, ¿cómo se puede llegar a un punto tan terrible? Es que el primer acto de esta historia no va de brujas ni de magia. Va de algo mucho más real y, si me apuran, más aterrador: el hambre. La desesperación de una familia que, sencillamente, ya no puede dar de comer a sus hijos. Estas son las palabras literales que la madre le dice al padre. Fíjense en la frialdad. Aquí no hay una maldad de cuento, es una frialdad que nace de la necesidad más absoluta. El padre al principio se niega, pero ella insiste e insiste hasta que él cede. El plan ya está en marcha. Y aquí tenemos el primer gran shock del relato original. El personaje que hoy todos conocemos como la madrastra malvada, pues en 1812 era su madre biológica. Y claro, este detalle lo cambia absolutamente todo. No es una extraña que no quiere a los niños, es la misma mujer que les dio la vida quien decide que hay que abandonarlos para poder sobrevivir. Y lo intentan dos veces, claro. En la primera, la astucia de Hansel los salva. Utiliza unos guijarros que brillan con la luna para marcar el camino de vuelta. Pero su madre no se da por vencida. Para el segundo intento cierra la puerta con llave, así que Hansel solo puede usar migas de pan. Y ya sabemos qué pasa con las migas de pan en el bosque. Los pájaros se las comen y borran su única esperanza de volver. Y así, perdidos, es como llegamos a la parte más famosa de la historia. Después de 3 días vagando muertos de hambre, los niños se encuentran con algo que parece un milagro. Pero ojo, esta casa no es un refugio mágico, es el cebo de una depredadora. Imagínense la escena por un momento. Para dos niños que están a punto de morir de hambre, esto no es una casa, es el paraíso en la tierra. Así que claro, se lanzan a comerla, muerden el tejado, arrancan trozos de las ventanas, creen que se han salvado. Y justo entonces, la puerta se abre. La que sale es una anciana que parece muy amable y los invita a entrar. Pero no es solo una bruja. El texto original es muy específico. La describe como una caníbal. La casa no es su hogar, es su despensa. Una trampa construida con un único y macabro propósito: atraer a niños para comérselos. En un instante, el sueño se convierte en una pesadilla horrible. A Hansel lo meten en una jaula como si fuera un animal para engordarlo, y Gretel se convierte en su esclava, obligada a cocinar para su hermano, sabiendo que cada bocado que le da lo acerca un poco más a la muerte. Como la bruja casi no ve, cada día le pide a Hansel que saque un dedo para ver si ha engordado, pero el niño la engaña dándole un huesecillo. Pero claro, la paciencia de la bruja tiene un límite. Se cansa de esperar y decide que se va a comer a Hansel de todas formas. Y es justo en este momento, en el de máxima desesperación, cuando la pequeña y asustada Gretel se convierte en la heroína de esta historia. La situación parece no tener salida. La bruja le ordena a Gretel que encienda el horno para cocinar a su hermano. La muerte de Hansel es cuestión de minutos. ¿Qué puede hacer una niña sola e indefensa contra un monstruo así? Pues tira de ingenio, de pura astucia. Cuando la bruja le dice que mire si el horno está listo, Gretel se hace la tonta. Le dice, no sé cómo se hace. La bruja, frustrada, se asoma a ella misma para enseñarle, y en ese preciso instante, Gretel la empuja con todas sus fuerzas, cierra la puerta de hierro de golpe y la atranca. Y el texto aquí no se anda con rodeos, no deja nada a la imaginación. Dice que la bruja murió quemada entre gritos horribles. La justicia en este cuento es tan directa y tan brutal como la crueldad que hemos visto hasta ahora. 2. Ese es el número de personas que vuelven a casa. Después de liberar a Hansel, los niños descubren el tesoro de la bruja, cofres repletes de perlas y joyas. Cuando por fin logran volver a su hogar, se enteran de que su madre ha muerto. Solo queda su padre para recibirlos, ahora sí, con los brazos abiertos. Y gracias a las riquezas de la bruja, esa familia nunca más volverá a pasar hambre. Bueno, ahora que ya conocemos la historia original de principio a fin, vamos a analizar un poco el cambio más importante que ha sufrido con el tiempo. Esa transformación de la madre en madrastra. ¿Por qué se hizo? Aquí se ve perfectamente cómo cambia el propósito del cuento.
La versión de 1812 es un reflejo de la ansiedad social de la época. Es un relato terrible sobre cómo la pobreza puede romper hasta el vínculo más sagrado, el de una madre con sus hijos. Al cambiar a la madre por una madrastra, los Grimm convirtieron ese terror social en una lección moral mucho más sencilla y digerible. El mal viene de fuera, de una extraña, y la figura de la madre real se mantiene pura e intocable. Y para ir terminando, es fundamental entender una cosa. Esta historia no salió de la imaginación de los Grimm y ya está, no. Su oscuridad tiene raíces muy profundas en la cruda realidad histórica de Europa. Verán, el cuento es en realidad un eco de traumas históricos muy reales. Por un lado, la gran hambruna del siglo XIV, una época terrible de abandono infantil generalizado e incluso canibalismo, dejó una cicatriz enorme en la memoria colectiva. Y por otro, en el siglo XIX, cuando los Grimm lo escribieron, la pobreza extrema y el miedo a no poder alimentar a la familia seguían siendo preocupaciones muy reales. O sea, la violencia del cuento no era gratuita, no buscaba el shock, reflejaba un mundo donde la supervivencia era una lucha diaria y brutal. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Al cambiar a la madre por una madrastra, al hacer que el cuento trate menos sobre la desesperación y más sobre una lucha simple entre el bien y el mal, ¿qué perdemos por el camino? El Hansel y Gretel original es incómodo. Es incómodo porque nos obliga a mirar de frente una verdad terrible sobre lo frágiles que podemos ser. Así que la pregunta es, cuando suavizamos estos relatos, ¿estamos de verdad protegiendo a la infancia o, en el fondo, nos estamos protegiendo a nosotros mismos de las partes más oscuras de nuestra propia historia?